Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hace pocas semanas, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo que Rusia está negociando la instalación de bases militares en Latinoamérica. Concretamente, dijo que está negociando con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba. Al principio, cuando dijo eso, nadie se lo tomó muy en serio. Pero después del conflicto de Ucrania y la anexión rusa de Crimea, muchos analistas internacionales están pronosticando una nueva era de expansionismo ruso. Dicen que el presidente ruso Vladimir Putin quiere reconstruir la ex Unión Soviética y que después de Crimea va a querer tomarse Moldavia, Latvia y varios otros países fronterizos. Y agregan que estamos yendo derechito a una nueva guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. ¿Será cierto eso o son temores exagerados? Se lo vamos a preguntar al corresponsal del diario El País de España en Moscú, Rodrigo Fernández, y a varios otros expertos internacionales, incluyendo a la ex ministra de Defensa de España, Carme Chacón, una de las principales figuras del Partido Socialista Español y, según se rumora en medios españoles, vamos a ver si lo confirma, precandidata a la presidencia de España. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre Venezuela, sobre la crisis de Venezuela, y lo vamos a hacer con el más conocido encuestador político de Venezuela, Luis Vicente León. Le vamos a preguntar cuánta popularidad tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro y cuánta popularidad tiene la oposición y cómo cree que va a seguir la crisis venezolana, que ya dejó un saldo de 35 muertos, centenares de heridos y centenares de detenidos. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Desde Washington vamos a tener a Carl Meacham, directivo del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales y ex funcionario del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. En nuestros estudios tenemos a Carme Chacón, ex ministra de Defensa de España y, como decíamos recién, según los diarios españoles, precandidata a la presidencia de España en las elecciones del año próximo por el Partido Socialista. También tenemos en nuestros estudios a Manolo González, ex corresponsal de CNN en Rusia, que vivió nada menos que 25 años en Rusia. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos desde Moscú, en la capital rusa, a Rodrigo Fernández, el corresponsal actual del diario El País y la cadena SER de España en Moscú, en Rusia. Vayamos a la entrevista. Rodrigo Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. Rodrigo, la pregunta del $1.000.000. ¿La anexión de Crimea por parte de Rusia fue un incidente aislado o crees tú que es parte de una nueva era de expansionismo ruso? Bueno, la verdad es que yo no creo que estamos en una nueva era de expansionismo soviético. Creo que esto es un hecho puntual. El Kremlin se aprovechó de una situación que se dio y la verdad es que la presión que tenía era bastante alta. Ellos argumentan una serie de cosas. Primero, ellos a esto lo prefieren llamar no anexión, sino que reunificación. Segundo, ellos se amparan en que esto ha sido legítimo porque se ha hecho un referéndum en el que una abrumadora mayoría se pronunció a favor de integrarse en la Federación Rusa. Esto, por supuesto, que en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, es considerado ilegal e ilegítimo. Ahora bien, el argumento que hacen los rusos es el siguiente. Kosovo, ahí está el problema. Los rusos advirtieron en ese tiempo que Kosovo creaba un precedente peligroso y un precedente que probablemente después se utilizaría. Ahora ellos lo han utilizado. Es verdad que Europa, como digo, considera que es ilegal e ilegítimo. Pero si nos retenemos a las conclusiones de la Comisión Internacional Independiente para Kosovo, fueron que aquella independencia de Kosovo había sido ilegal pero legítima. Rodrigo, ¿hasta qué punto es cierto que la popularidad de Vladimir Putin, del presidente ruso, se ha disparado y que los rusos apoyan
masivamente la anexión de Crimea. ¿Hasta qué punto es cierto eso? La popularidad de Putin se ha disparado, vamos, ha llegado al récord de este segundo mandato presidencial. Nunca antes, digamos desde el 2012 que está, ¿no?, había sido tan alto, más del 70%, yo no sé exactamente las últimas cifras, pero digamos la última que recuerdo era el 72, algo, el 73%. Es una popularidad impresionante. En esto de Crimea, ¿no?, los rusos están abrumadoramente a favor de Putin. Ellos consideran que se ha reparado ahora una injusticia histórica, que Crimea es tierra rusa y lo era desde el siglo XVII, desde que Catalina la Grande la conquistó, y la verdad es que los ánimos ahora están eufóricos y Putin tiene más apoyo que nunca. Ahora el problema que se viene, y eso es lo que se debería analizar, yo creo, es qué pasa ahora con las otras provincias, regiones de Ucrania donde hay una importante población rusohablante. Ese es un problema que existe. Los ucranios han vuelto a insistir esta semana sobre que hay concentración de tropas en la frontera. Rusia lo niega, dice que no hay tal concentración, que ellos están cumpliendo todos los acuerdos internacionales sobre la limitación del número de efectivos en la zona limítrofe con Ucrania, pero indudablemente que hay una incógnita ahí. Vamos a Washington. Carl Mitcham, en Washington, tú has escuchado con nosotros recién a Rodrigo Fernández, el corresponsal del diario El País y la cadena SER en Moscú, cuando nos decía que, a juicio de él, la anexión rusa de Crimea, fue un hecho puntual, dijo, el aislado. ¿Tú crees que fue un hecho puntual, aislado, o crees que es el comienzo de un expansionismo ruso en muchos otros países limítrofes de Rusia? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo pienso que es un poquito más complicado de lo que estaban diciendo antes. Creo que hay que ver esto dentro de un contexto que ya se ha dado por un tiempo. El rol de Rusia en temas mundiales se está haciendo más y más presente Rusia en estos temas, viendo su participación en el tema de Irán y el rol que jugó ahí, su participación en el tema de Siria, dándole la bienvenida también a Edward Snowden en Rusia, y ahora últimamente con lo que hemos visto en Crimea. Se ve y se nota que Rusia quiere jugar un papel de protagonista en eventos mundiales. Creo que esta es la última de varias. Yo creo que esto va a seguir. Rusia quiere tener un papel más grande después de la Guerra Fría, cómo terminó Rusia, los sentimientos muy personales que siente el señor Putin en cuanto a cómo terminó el imperio soviético. Yo creo que él quiere reanimar ese espíritu, y jugar un papel importante en todos estos temas es consistente con eso. Carmen Chacón, tú fuiste ministra de Defensa de España, representaste a tu país en la OTAN, en el grupo militar occidental, conoces eso mejor que muchos de nosotros. La misma pregunta que le hice a Carl Mitcham, ¿tú crees que esta anexión de Crimea fue un hecho aislado, o que Putin realmente quiere meterle mano ahora a Latvia, Moldovia, varios otros países? Bueno, aunque creo que todavía no lo sabemos, sí que creo que es importante que todos trabajemos porque se quede en un hecho aislado. Sabemos que hay peligro, sabemos que Putin Rusia añora aquellos tiempos en que le hablaba de tú a Estados Unidos, tiene sus temores sobre el expansionismo asiático por su este, tiene sus temores sobre los movimientos que en su día se hicieron con Georgia, los movimientos que ha hecho la Unión Europea. Sabemos que hay peligros
Pero yo creo que sí que hay un consenso básico, en primer lugar, en que la anexión de Crimea por parte de Rusia ha sido una intolerable vulneración de las convenciones de Naciones Unidas del derecho internacional. Y en segundo lugar, que eran necesarias las inminentes sanciones que la comunidad ha decidido, diplomáticas, económicas y esta última de la expulsión temporal de Rusia del G8. Pero consciente de todos esos peligros, yo creo que es importante que sigamos tendiendo puentes y no levantando de nuevo muros. Y por eso creo que hay al menos dos datos positivos en este sentido. Y es que se han iniciado las conversaciones de las nuevas autoridades de Kiev con Rusia. Y en segundo lugar, que Rusia ha aceptado la llegada de observadores internacionales a Ucrania. Por lo tanto, creo que es bueno concentrarse en los aspectos positivos porque debemos trabajar porque sea un hecho aislado. Manolo, en un minuto que nos queda, acá algunos hablan de anexión, pero el corresponsal del país en Moscú nos hablaba que Rusia lo ve como una reunificación. ¿Qué fue? Bueno, sencillamente eso, ¿no? Un proceso histórico queriendo utilizar la historia como un argumento para llegar allí a Ucrania. En respecto a la pregunta fundamental que tú hacías, esto de lo que está sucediendo es muy sencillo de entender. En el Kremlin hace 7, 8 años hay una directiva de Putin en la cual se establece que hay que llegar a todos los rincones del mundo mostrando la nueva Rusia. Lo que no se dice es el cómo, pero se dice que hay que hacer presencia política, militar, social, en todo tipo de ayuda económica, porque Rusia necesita ocupar los espacios que había dejado la Unión Soviética. Es la añoranza. O sea, es la Rusia hoy capitalista con ese poderío de imperio, pero sin el socialismo o comunismo, como le quieras llamar, de la época soviética. Es la Rusia que hoy quiere mostrarse al mundo. Tenemos que ir a un corte y más tarde en el programa quiero preguntarle si Rusia tiene con qué, porque me estaba fijando, el Producto Bruto de Rusia es un 15% del de Estados Unidos, nada, es más chico que el de Brasil. Después le voy a preguntar cómo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la entrada de las tropas rusas en Crimea, si se viene una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia y cómo afectaría todo esto a América Latina. Sigamos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas desde Moscú a Rodrigo Fernández, el corresponsal del diario El País de España y de la cadena SER en la capital rusa. Sigamos viendo. Rodrigo, hace pocas semanas el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo que Rusia está negociando la instalación de bases militares en varios países, incluyendo Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Tú crees que es posible que Rusia esté en serio pensando en instalar bases militares en América Latina o son delirios de grandeza del ministro de Defensa ruso? Pues la verdad es que es difícil decirlo. Yo creo que en este momento Rusia no tiene la capacidad, digamos, económica para instalar bases en esos países, ni tampoco, digamos, la necesidad estratégica de hacerlo. Creo que esto es más bien cosa que entra dentro de la, digamos, de la propaganda y de esta guerra informativa que estamos viendo, ¿no?, de uno y otro lado. Yo creo que difícilmente puede crear lo que se llama una auténtica base en cualquiera de estos países. Si hubiera querido, lo hubiera hecho en época de Chávez, digamos, ¿no? O podría haberlo hecho. Lo máximo que hizo fue enviar ahí unos buques y unos aviones que estuvieron un tiempo y después se fueron. Tener una base permanente, potente, digamos, de importancia, yo creo que no es real en estos momentos. Rodrigo, algunos analistas dicen que esta presencia militar que Rusia buscaría en América Latina es para vender más armas. En los últimos 12 años, dicen, Rusia le vendió 14.000 millones de dólares, aviones, todo tipo de equipo militar, en armamentos a Venezuela. ¿Te parece realista esta teoría de que los rusos quieren poner un pie en América Latina principalmente para aumentar sus ventas de armas? Eso sí es verdad, lo que quieren. Ellos quieren, por supuesto, ampliar
el mercado de armamento. Rusia es uno de los principales productores de armamento, como todos sabemos, e indudablemente que sería, digamos, un triunfo y un éxito económico, además, poder ampliar este mercado. Ahora mismo no tenemos una feria, digamos, en Chile, donde está participando Rusia. Efectivamente, ellos quieren entrar en ese mercado y quisieran hacerlo con fuerza. Pero bueno, eso depende de muchos factores, ¿no? Depende de si los países latinoamericanos se arriesgan a, digamos, comprar armamento a Rusia. Digo se arriesgan porque además de las presiones políticas que indudablemente van a tener, la situación puede cambiar de un momento a otro y, digamos, la mantención, etcétera, de todos esos armamentos puede ser una cosa difícil. Carl Mitcham, en Washington, ¿tú crees en lo que dijo el ministro de Defensa ruso de que están negociando en serio poner bases militares en América Latina, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba? ¿O crees, como Fernández, como el corresponsal del diario El País y la cadena SER en Moscú, crees que esto es teatro político, parte de la propaganda rusa? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es una respuesta a lo que ha pasado en estas últimas semanas en Europa. Es una respuesta a cómo ve Rusia la participación de Estados Unidos, la participación en oposición a lo que está haciendo Rusia en Ucrania, en Crimea. Ellos lo ven como Estados Unidos metiéndose en asuntos que no debería meterse, en la esfera de influencia rusa, y ellos quieren demostrar que ellos también están dispuestos a hacer lo mismo en la supuesta esfera de influencia de Estados Unidos, que sería las Américas, de poder establecer una base grande, contundente en las Américas. Estoy de acuerdo, es improbable, pero tener una participación y una presencia ya con lugares donde puedan echarle benzina a buques rusos que vienen al Caribe, vienen a Cuba, van a Nicaragua, han estado en Venezuela, y aumentar esa presencia ya cambia una percepción que existía, que Estados Unidos no iba a permitir que ninguna otra potencia, otro país, operara en su esfera de influencia de nuevo. Rusia está diciendo, mira, fíjese, si ustedes quieren hacer esto en Crimea, si quieren meter en nuestro patio, si quieren llamarlo eso allá, o nuestro vecindario, nosotros también vamos a hacerlo en el de ustedes. Y creo que más allá de solamente ser un tema en cuanto a lo que ha pasado con Ucrania, creo que se habló antes en cuanto al tema de Kosovo, creo que es una reflexión más también en cuanto a cómo se ve el liderazgo del presidente Obama, cómo se ve Estados Unidos en el mundo, que hay una percepción de que Estados Unidos no está liderando de la manera en que lo hacía antes, o mandando una señal clara y fuerte a los rusos en cuanto a lo que se puede hacer, lo que es tolerable y lo que no lo es. Manolo, tú tomas en serio, tú viviste 25 años en Rusia, conoces a los rusos como pocos. ¿Tú lo tomas en serio al ministro de Defensa ruso o fue un delirio de grandeza o tomó demasiada vodka? Yo lo tomo en serio. ¿Sí? Yo lo tomo en serio, conociendo a los rusos como los conozco, lo tomo en serio por una sencilla razón. Lo que ha dicho nuestro amigo desde Washington está en lo cierto. O sea, Rusia en este momento está cuidando su área de influencia, que es justamente Crimea, que es Ucrania. Ellas se han visto acorralados por las sanciones de Estados Unidos, se ven acorralados por las sanciones de la Unión Europea, que no es que sean sanciones que vayan a complicar su economía, pero en esa, ¿cómo responden ellos? Mandando sus bases, porque ya están bastante adelantadas. Primero, la base que se tiene establecida, que se quieren hacer, son bases de reabastecimiento para sus naves. Por eso trajeron unas naves, como lo decía el amigo Fernández desde Moscú, trajeron unos barcos nucleares, inclusive de propulsión nuclear, allí a Venezuela, trajeron aviones, es probando la capacidad
proximidad, la distancia, porque nunca habían estado en esta parte del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Las bases en Cuba están muy adelantadas a las conversaciones por los lados del Mariel, los lados de Venezuela también con el lado de Chávez. Con la muerte de Chávez las cosas un poquito se complicaron y disminuyeron su intención de trabajo. Pero la idea es que ahora, con lo que pasó de Crimea, coyuntural para Rusia, obviamente es más fácil ahora tratar de llegar a Latinoamérica para asustar a Estados Unidos. Carmen, tú como ex ministra de Defensa estuviste en las conversaciones con todos estos países y con Rusia, obviamente. ¿Tiene con qué ser una superpotencia Rusia? Porque todo esto está muy lindo y también es cierto, no nos olvidemos que Rusia tiene armas nucleares, pero la economía rusa está hecha trizas y Rusia, como decíamos antes, tiene un Producto Bruto menor que el de Brasil, el de Italia. El de Italia. ¿Pueden los rusos ser una superpotencia? Es potencia política y potencia comercial, pero económicamente no puede hablarle de tú a los Estados Unidos, eso lo sabemos. Ahora está mandando mensajes a todo el mundo. Está mandando mensajes al presidente Obama, está mandando mensajes a la Unión Europea. Hay quien piensa que es defensivo, en el sentido de los movimientos por un lado y por el otro le han molestado a Rusia, y hay quien piensa que puede ser un nuevo expansionismo ruso ofensivo. En cualquier caso, estamos en los mensajes, estamos en las palabras. Lo que hay que intentar es que no lleguemos a los hechos, y hechos que compliquen en un mundo ya globalizado las complejas cosas que vivimos, y ahí es donde creo que debemos de actuar todos con inteligencia, restablecer diálogos. Creo que es importante, conociendo sus debilidades. La misma pregunta que le hice a Carl Mitchell y a Manor, ¿tú crees que el ministro de Defensa ruso está hablando en serio o estaba...? Yo creo que estamos todavía en la fase de mandar mensajes, algunos con un punto de bravuconería probablemente mayor, lo digo con todos mis respetos, de lo que todos desearíamos, pero creo que la Unión Europea tiene que actuar con inteligencia y pensar en acordar con Rusia una suerte de estatus diferenciado para Ucrania. Creo que es importante que volvamos a establecer puentes, porque de la historia debe de aprenderse. En los bloques anteriores, el corresponsal del diario El País en la capital rusa nos decía que la anexión o reunificación, como queramos llamarlo, de Crimea, después de un referéndum del 97%, en que el 97% de los habitantes de Crimea votaron a favor de unirse a Rusia, que eso fue el detonante de esa anexión. Entonces, Carmen Chacón, la gran pregunta ahora es, este referéndum que se hizo en Crimea, donde el 97% de la población de Crimea, que mayoritariamente rusa, votó a favor de separarse de Ucrania y unirse a Rusia, ¿es un precedente para lo que podría pasar en Cataluña, donde el 9 de noviembre va a haber un referéndum donde se propone la independencia de esa región, de donde tú vienes, por cierto, la más rica de España? Pues habrá quien quiera hacer paralelismos, pero creo que una mínima comprensión de la historia de Ucrania, Escocia, Cataluña, que son donde sabemos porque Escocia que hay también va a tener un referéndum separatista. Creo que hace imposible los paralelismos. Aquí estamos hablando de una vulneración de las convenciones internacionales por parte de Rusia, anexionándose, en este caso, Crimea. En el caso de Escocia estamos hablando de una revisión acordada entre el gobierno de Escocia ahora mismo y el gobierno de Gran Bretaña del Tratado Internacional de 1707, por el que se crea la Corona de Gran Bretaña, y basado en la Union Act, en el Acta de Unión de 1998, llevar a cabo un referéndum donde se ha acordado tanto la fecha como se ha acordado igualmente la pregunta que se haga. El caso de Cataluña no tiene tampoco nada que ver, ni se pueden hacer paralelismos. En España hay una ley de leyes, una Constitución, ley suprema, que el Tribunal Constitucional acaba de recordar de nuevo en una sentencia de hace apenas unos días, que esta decisión del gobierno catalán vulnera, contraviene la Constitución. Carmen, pero el presidente de Cataluña, pero el presidente de Cataluña ha anunciado, lo que no sabemos si se hará o no, pero él ha anunciado para el día 9 sin acuerdo alguno, y por lo tanto contraviniendo la ley suprema, la Constitución, llamar a los catalanes a referéndum. Pero lo mismo pasó en Crimea. En Crimea, la parte rusa de Crimea dijo, vamos a hacer este referéndum. El gobierno central de Ucrania dijo, no, esto es ilegal. Y en Crimea lo hicieron igual, sacaron el 97%, y eso sirvió de trampolín para la separación y la anexión de Crimea. Pero aunque se quiera, de hecho algún paralelismo se ha querido hacer. Incluso el ministro de Exteriores español en algún momento lo dijo y todo el mundo salió
a contestarle, mire, todos conocemos la historia de la ex Unión Soviética, todos sabemos lo que sucede en Ucrania, aprendamos de estas enseñanzas. Esto es como un juego de matrioscas con el que hay que tener cuidado. El velo del comunismo nos hacía parecer que podíamos llamar tranquilamente Rusia a la Unión Soviética porque todo era lo mismo, y hoy hemos descubierto ese juego de matrioscas de los nacionalismos, es decir, que dentro de la Unión Soviética estaba Ucrania, que cuando uno abre la matriosca de Ucrania está Crimea, que cuando abre la matriosca de Crimea tenemos a los tártaros de Crimea. Es decir, todo esto es complejo. Es importante que todos sigamos las reglas de juego que nos damos, pero sobre todo que aprendamos que si Naciones Unidas tiene reconocidos a 190 países, y ahora mismo los expertos hablan de hasta 3.000 colectividades con sentimiento nacional, tenemos dos opciones. O que el futuro sea que se vayan fracturando estados para que aparezcan nuevos estados que se diseccionen de los hoy actuales hasta llegar a los 3.200, o estamos hablando, y por lo tanto estamos hablando de qué debe tener Cataluña, pues debe de tener la garantía del reconocimiento y del respeto a sus derechos, no solo individuales, por supuesto, sino de su colectividad, de un sentimiento de una colectividad nacional. Creo que eso es el futuro al que se tiene que tender. Se hizo el paralelismo también de las Islas Malvinas, donde Gran Bretaña reconoce el derecho de autodeterminación, entre comillas, de los isleños, que quieren ser mayoritariamente británicos. Pero las reglas del derecho de autodeterminación internacionales a día de hoy son muy claras. Y nos están diciendo que el derecho de determinación, es decir, el derecho de un territorio de secesión unilateral de un Estado, lo son para las antiguas excolonias, para países que están siendo objetos de genocidio, que en ningún caso es el de Cataluña, o un país ocupado al que se están vulnerando de forma atroz sus derechos. Esto no sucede. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo en realidad en Cataluña? Pues que tenemos un gobierno que ahora mismo ha llamado, vulnerando las normas internas, el marco legal del Estado, de España, la Constitución española, ha llamado a un referéndum para el día 9 sin acordar ni la fecha, 9 de noviembre, sin acordar ni la fecha, a diferencia de lo que sucedió en Escocia, y sin acordar las preguntas, porque quiero poner sobre la mesa que el Gobierno de Cataluña tampoco ha aclarado qué va a suceder con las contestaciones que dé la gente en ese referéndum a las dos preguntas que se van a hacer. Una pregunta es, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? Y la siguiente es, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente? O sea, lo mismo. Y nadie sabe qué va a suceder si uno contesta que sí a la primera pero no a la segunda. Por lo tanto, todo esto es complejo, creo que hay que manejarlo con sensibilidad y con inteligencia. Creo que el futuro está en el reconocimiento y la garantía de los derechos individuales y también de los derechos de estas colectividades con sentimientos nacionales, pero las reglas están para cumplirse. Carmen Chacón, muchísimas gracias. Manuel González, muchísimas gracias. Volvemos, y cuando volvamos, Venezuela. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya van más de 35 muertos, cientos de heridos, cientos de detenidos en la crisis política de Venezuela. Un país dividido en dos, donde el presidente Nicolás Maduro ganó unas elecciones cuestionadas por la oposición, que según dicen los líderes opositores fue ganada por el 1.4% del voto, pero dictaminado por un tribunal dominado por el gobierno, según dice la oposición. Vamos a Washington. Carl Meacham, ¿quién está ganando esta pulseada sangrienta entre el gobierno y la oposición en Venezuela? Yo te diría que por ahora, en definitiva, no es el gobierno. El gobierno ha tenido una situación muy difícil. Hubo la reunión de UNASUR, donde los miembros dijeron que había una necesidad de tener más diálogo. Entonces están dándole atención a lo que está diciendo la oposición. Hubo la reunión en la OEA con María Corina Machado, un líder de la oposición, donde la OEA se vio muy mal y al final pudo hablar María Corina en cuanto a derechos básicos de democracia. Y después ha habido una campaña, yo diría, mediática exitosa de María Corina Machado en otros países,
un op-ed de Leopoldo López en el New York Times, definiendo cuáles son los temas más fuertes en Venezuela y dando a conocerle al mundo lo que está pasando en Venezuela. Entonces yo te diría que en cuanto a definir el problema, creo que la oposición en este momento está ganando. Muchas gracias, Carl Meacham. Tenemos con nosotros a Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Analysis, probablemente el encuestador más conocido de Venezuela. Luis Vicente, tú vives ahí. Carl Meacham nos acaba de decir que la oposición está ganando esta pulsera, por lo menos en lo que hace a la guerra mediática internacional. Pero ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Quién está ganando esta lucha? Porque no hay otra forma de llamarla. Sí. Bueno, yo diría que es muy temprano todavía para concluir que hay un ganador en esa pulseada entre ambas partes. Obviamente, el gobierno tiene problemas. Yo creo que yo coincido en que se ha colocado un tema sobre el tapete a nivel de discurso, a nivel mediático, a nivel de colocar los problemas del país, incluso los abusos que ha cometido el gobierno en términos de su concentración de poder. Es un poco más evidente o más obvio y la oposición ha tenido la oportunidad de mostrar eso en algunos puntos internacionales. Pero tampoco es verdad que ese es el único costo de este asunto. ¿Sí? El único que lleva costos no es el gobierno. La oposición también lleva costos muy importantes. Lo primero es que la oposición se divide ante esta lucha o este evento. Se divide en dos grupos primero. Es decir, el grupo que piensa que esta es una lucha para presionar que el gobierno cambie y que rectifique, y el grupo opositor que piensa que esto es una lucha para cambiar el gobierno, que piensa que ya no hay ningún espacio, ¿no? Irrelevante si fue elegido por el pueblo, si es un presidente constitucional. Hay un grupo de gente que siente que en su ejecución perdió la legitimidad y por lo tanto ellos luchan por un cambio de gobierno, o sea, independientemente de las elecciones. Dicen que esto es una dictadura, que no es una democracia. Dicen que es una dictadura, que la Constitución venezolana les permite rebelarse si hay una violación de la democracia, a lo que el gobierno responde: tú lo que eres un golpista y estás intentando un golpe de Estado abierto contra el presidente constitucional de Venezuela. Bueno, la típica, digamos, colocación de temas sobre la mesa. El tema es que es irreconciliable, no solo, por supuesto, la posición de la oposición y el gobierno, sino también entre los clústeres o grupos dentro de la oposición. Porque la estrategia que persigue alguien que está buscando presionar al gobierno para que al final haya una negociación que permita, por ejemplo, el nombramiento de jueces más independientes en el Tribunal Supremo de Justicia, o rectores en el Consejo Nacional Electoral, o un cambio en el fiscal para tener un fiscal. O sea, tú dices que están perdiendo ambos. Están perdiendo ambos. Es decir, para mí, ahora, Luis Vicente, los dos están perdiendo. Ahora, tú eres encuestador. Al margen de lo que podemos interpretar, ¿qué dicen las encuestas? ¿Cuánta popularidad tiene hoy el gobierno? ¿Cuánta popularidad tiene hoy la oposición? Ratifica un poco la posición que he colocado sobre la mesa. Es decir, los dos han perdido terrenos. El presidente Maduro cae, es decir, tiene una merma de entre 8 y 10 puntos porcentuales en el transcurso de la crisis. Que, por cierto, ¿cuánta popularidad tiene? Está entre 42 y 45% de popularidad, cuando viene de un momento en el que llegó a estar entre 52 y 54% de popularidad. Pero perdón, antes que sigas, ¿cuánto tenía Chávez? Bueno, Chávez llegó a tener 71% de popularidad. ¿Y en sus peores momentos? En su peor momento, el peor momento de Chávez es el año 2003, cuando la oposición convoca por primera vez el referéndum en contra de él. Sí. Chávez tenía 33% de popularidad, mucho menos que lo que Maduro tiene hoy. ¿Y la oposición? La oposición también, ningún líder de oposición logra ubicarse por encima del 40%. O sea, está alrededor de 40%, es decir, no muy lejos tampoco de Maduro, que está entre 42 y 45, pero nadie capitaliza en individual. Y el problema es que la protesta se contamina. Es decir, arranca con más del 70% de la población que dice que la población tiene derecho a protestar, que tiene derecho a manifestarse, además a manifestarse en contra de problemas como una inflación que es la más alta del mundo en el año 2013, un desabastecimiento brutal. Es decir, claro que tiene derecho a protestar, pero cuando la protesta se convierte en unas barricadas
que se colocan en las calles de clase media y encierran a vecinos que, por cierto, la mayoría eran opositores, no tienen nada que ver con Chávez ni con Maduro. Es decir, la población comienza a sentir que esa protesta tipo violenta no era una protesta, era anárquica y que no lo conducía a ningún lado. Y entonces llegamos a 63% de rechazo hoy, rechazo a la protesta tal como está. Es decir, no al concepto de protestar, no al fondo de la protesta, pero hay un rechazo abierto a la forma como se está ejecutando. Tenemos que ir a un corte, Luis Vicente, y cuando volvamos quiero preguntarte, ¿quién gana con el deterioro económico de Venezuela? Porque Venezuela se está yendo en picada, en eso están todos de acuerdo. Absolutamente. Pero la pregunta es si eso lo capitaliza el gobierno acusando a la oposición de ser el culpable de esa picada, o si eso lo capitaliza la oposición diciendo este gobierno es inservible, no saben manejar un kiosco de periódicos, hay que cambiar el gobierno. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Se nos ha unido al panel Carlos Lauría, director para América Latina del Comité de Protección de Periodistas de Nueva York. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Luis Vicente León, presidente de la firma encuestadora Data Analysis de Venezuela. Luis Vicente, tú probablemente eres el encuestador más conocido en Venezuela. Vives allí. ¿Qué dicen tus encuestas sobre, a largo plazo o a mediano plazo, quién gana con el desastre económico de Venezuela? O sea, la inflación más alta del mundo, desabastecimiento, tarjetas de racionamiento como en Cuba. A medida que esto se va deteriorando, como pronostican muchos economistas, ¿quién gana? ¿La oposición que capitaliza el enojo contra el gobierno o el gobierno que dice, señores venezolanos, todo esto es culpa de la oposición? Para el gobierno, evidentemente es un problema la crisis económica. Yo no creo en la intención del gobierno deteriorar la economía. El deterioro... No deteriorarla, pero de decir, señores, esto es culpa de la oposición por las manifestaciones. Ellos no están buscando esto, sino que se les está pasando por un programa absolutamente ineficiente, un modelo primitivo en lo económico que no pueden controlar y que se mezcla, un tema muy mezclado entre los conceptos, digamos, pragmáticos ideológicos, es decir, pragmáticos porque hay negocios, ideológicos porque hay un proceso de izquierda que de alguna manera introduce elementos de control e intervencionismo que hacen inviable la economía venezolana, pero que también tiene muy pocas salidas, porque una vez que ya está metido todo eso, hay ineficiencia, pero también hay corrupción. Ahora, ¿qué ocurre? Obviamente el gobierno busca excusas y digamos, para minimizar el impacto político del deterioro. Y esas excusas las consigue diciendo, bueno, que hay unos empresarios que son culpables porque especulan o acaparan o una oposición. ¿Pero tus encuestas muestran que eso está siendo creído por la opinión pública o no? Es muy volátil. Es decir, por ejemplo, antes de octubre, o sea, hasta octubre del año pasado, el presidente Maduro había perdido 12 puntos porcentuales y la gente le estaba castigando por la crisis económica. En noviembre, el presidente Maduro responde con lo que llamamos el DACAzo, que fue la liquidación de mercancías, la reducción compulsiva de precios, la colocación sobre la mesa de los culpables. Todo eso ocurrió en el mes de noviembre y Maduro sube más de 12 puntos. Hoy, otra vez la gente está castigando al gobierno. Y yo diría que lo está castigando mucho más por la crisis económica que por la convulsión política. Carlos Lauría, nos queda un minuto. El gobierno de Venezuela, algunos voceros del gobierno de Venezuela están amenazando con cerrar Twitter, que es el único medio, digamos, uno de los pocos medios que quedan. ¿Es posible eso o no? Es muy difícil porque hemos visto restricciones a imágenes que han salido en Twitter, pero la gente ha logrado de todas maneras sacar algunas de las fotos e imágenes de lo que ocurre. Digamos, la mayor parte de las imágenes son de periodistas ciudadanos, ¿no? Porque los medios de comunicación están alineados o controlados por el gobierno, ¿verdad? Pero en todo esto pierde la gente, Andrés, porque... Pero por ejemplo, en Turquía, el gobierno de Turquía dijo que iba a cerrar Twitter. Técnicamente, tú que sigues eso muy de cerca, Carlos, sí. ¿Es posible cerrar Facebook, cerrar Twitter? Hay posibilidad de hacerlo, sí, hay posibilidad de hacerlo, especialmente el gobierno, como sabes, es el mayor proveedor a través de CanTV, de la Internet, entonces existe la posibilidad, pero, digamos, va a ser muy difícil que toda la información, digamos, que viene de Venezuela sea restringida, ¿verdad?
Hay, evidentemente, por parte del gobierno, medidas que han restringido información sobre la crisis económica, que ha intentado bloquear aquellos sitios web que ofrecen información sobre el mercado cambiario. La falta de acceso a papel de diario es otra herramienta que ha usado el gobierno. Pero esto, Andrés, sabemos, viene de 15 años de políticas y golpe tras golpe a la libertad de expresión que ha dejado en el camino a RCTV, decenas de estaciones de radio y muchos periodistas críticos, digamos, que cada vez tienen menos espacio para emitir su opinión. Muchísimas gracias, Carlos Lauría. Muchísimas gracias, Luis Vicente León. Se nos acabó el tiempo, me están diciendo. Vamos a un corte y mi opinión sobre los temas que hablamos hoy. Ya volvemos. Gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitarnos en nuestra página web oppenheimerpresenta.com, donde pueden ver gratuitamente algunos de nuestros últimos programas. Inscríbanos a nuestro Twitter, @OppenheimerA, y a nuestro Facebook, y sugíranos qué programas quieren que hagamos en las próximas semanas y a quién quieren que invitemos. Bueno, mi opinión sobre lo que hablamos en la primera parte del programa de hoy, sobre la anexión rusa de Crimea, y si se trata del comienzo de una nueva guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Yo creo que no. Tiendo a estar de acuerdo con quienes dicen que Rusia hoy día no tiene con qué convertirse en una nueva superpotencia y reconstruir la ex Unión Soviética, como sin duda quiere el presidente Vladimir Putin, porque es un país prácticamente quebrado. Como decíamos en el programa, el Producto Bruto de Rusia es un 15% del de Estados Unidos. O sea, no un 15% menor, un 15% del de Estados Unidos. Es menor al Producto Bruto del Estado de California, uno de los estados de Estados Unidos, menor que el Producto Bruto de Brasil en términos nominales. O sea, no tiene con qué. Mi único miedo es que muchos analistas del Kremlin definen a Putin como un líder megalómano que quiere restaurar el ex imperio soviético, la gran Rusia de los zares. O sea, que podríamos estar frente a un líder mucho más interesado en hacer que su país sea poderoso que en hacer que su gente sea próspera. Y entonces sí, podríamos caer en una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Y lo que dijo el ministro de Defensa ruso de establecer bases militares en Latinoamérica podría ser algo que habría que tomar más en serio. Eso sería una mala noticia, porque si Rusia va a establecer bases militares en nuestra región, lo más probable es que Estados Unidos le ponga presión a países vecinos para que se armen más ellos mismos. Y entonces empieza una escalada armamentista en nuestros países. Eso sería trágico, porque los que ganarían serían los de siempre, los vendedores de armas de Moscú y de Washington. Y los que perderían serían los países latinoamericanos. Bueno, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.